Bueno, la filtración yo creo que es un tema común, lo que sí que es cierto que hay mucha normativa de por medio y las normativas son particulares de cada país y bueno, pueden haber diferencias en cuanto a denominaciones, pero en sí lo que es la tecnología y la aplicabilidad de los productos es similar o es la misma. Antes de hacer nada, y bueno, aquí no hay una interlocución, no podemos oírnos, pero yo les pido que desde sus hogares, desde sus oficinas, hagan un pensamiento y piensen en aire. Esto lo hago mucho cuando paso esta presentación. ¿Qué se les ocurre? Y entonces, pues ahí si ustedes están ahí pensando, alguno dirá, pues algo azul, algo limpio, algo, suelen decir esto. Montañas, tal, o sea, tal vez algo parecido a esto. O sea, en ocasiones sí, cuando pensamos en aire, solemos pensar en algo limpio, pero quizá hay alguien que ha pensado en esto. Esto también es aire. Esto es una foto real de una ciudad, y esto es de una ciudad muy cercana a donde yo estoy, en Barcelona, y este es el aire que tenemos. En las capas altas está limpio, pero realmente lo que estamos respirando no son las capas altas, es las capas bajas. Entonces, y más, incluso ciudades en zonas relativamente verdes. Esto pertenece a una foto del norte de España, que es bastante verde, pero hay áreas industriales y centrales de carbón todavía y por tanto pues hay mucha polución. O sea, el aire no es solo aire, es aire, es humedad y son partículas y son gases. Entonces, dentro de los contaminantes que ensucian este aire, se podrían clasificar en tres tipos. De tipo gas, gaseoso, y aquí estarían los COPs o VOCs, componentes orgánicos volátiles, el ozono, bueno, de generación en muchos casos natural, pero realmente peligroso. Y luego, pues ya procedentes de procesos de combustión, como el monóxido de carbono, dióxido de carbono o dióxido de azufre, además de los NOx que tanto tenemos en Europa por el uso de vehículos diésel. Y luego tenemos, ya cambiando de partículas, tenemos lo que son aerosoles inhalables, que serían pequeñas partículas de polvo, fibras, y también bueno, se pueden encontrar en forma de humo. Y luego lo que son bioaerosoles. Bioaerosoles. Un bioaerosol, por ejemplo, es el COVID. O las partículas, mejor dicho, las partículas de agua que se desprenden al hablar y que van cargadas o pueden ir cargadas de bacterias y de virus. Eso es un bioaerosol. Y ahí tenemos microorganismos, como estos que hacía referencia, o subproductos, que serían dentro de un proceso químico o de combustión, o lo que sea, pues un subproducto que se queda. Todo eso está ahí, está dentro del aire. Y ante eso, pues tenemos que protegernos. Hasta cierta medida, el organismo nos protege. Lo que está claro es que el cuerpo humano está pensado para trabajar con aire limpio, no con aire sucio, ¿no? Y lo que tenemos es que los componentes o las partículas de origen natural, pues más o menos las podemos proteger, pero cuando estas son de procesos industriales, ahí podemos tener algún problema. A continuación vamos a ver una relación de tamaños de partícula y cuál es el nivel de acceso al organismo. Bueno, esto es una cosa de sentido común. Cuanto más grande es la partícula, más fácil de retener, más difícil que llegue o que penetre dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, partículas de más de 9 micras de tamaño. Pues esto normalmente se queda en la nariz. Aquí ven una foto de un señor que tiene un buen filtro en su nariz y que tiene gran capacidad de retención. Normalmente todas las personas, partículas de este tamaño, no suelen pasar más allá de la nariz, la mayoría. Se quedan ahí, nos acaban generando picor, estornudando y demás. Partículas de entre 6 y 9 micras ya llegan a la faringe, luego se expulsan en forma de mucosidad y a medida que la partícula se va haciendo más pequeña, pues más capacidad de penetración, 4,5 a 6 micras, ya llega a tráquea, bronquios primarios, ya podemos empezar a tener problemas de respiración. Evidentemente, si esto pasa durante un instante, pues bueno, se suele llevar bien, pero si estamos sometidos continuamente a partículas de este tamaño, pues podemos llegar a tener problemas serios. Y así sucesivamente, de 3 a 6,5 micras, estaríamos hablando ya de que llegan a bronquios secundarios, 2-3 micras, bronquios terminales, se están llegando realmente muy dentro de nuestro aparato respiratorio. Y el último elemento a nivel de transferencia, los alveolos, o sea, partículas de menos de 1 micra,
tienen capacidad para penetrar hasta el nivel del alveolo. Una micra es pequeñito, una micra, pero bueno, son partículas que están en el aire. Esto se producen partículas de una micra y hay un contenido bastante alto. Hay mucha preocupación por esta partícula porque se está detectando que esta partícula tiene capacidad, una micra, por debajo de 2 micras, de llegar a un nivel ya de transferencia molecular y pasar directamente pues de los pulmones, del alveolo, al flujo sanguíneo. Entonces empezamos a encontrar de forma habitual partículas de menos de 1 micra dentro de glóbulos rojos. Por ejemplo, aquí se ve un ejemplo y esto pues se empieza a relacionar con posibilidad de contraer cáncer y de hecho ya se empieza a hablar de una causa de muerte, el estar sometido de forma continua a una calidad de aire mala en centros de ciudad. Bueno, pues esto cuando estamos en la calle difícilmente nos podemos proteger. Ahora sí que todo el mundo va con mascarillas, pues sí que tenemos una protección, pero si no, pues poca protección más allá de la que nos da el propio organismo. Pero cuando estamos en el interior de edificios, ahí sí que podemos protegernos con un buen sistema de ventilación que tenga filtración y demás. Para que se hagan una idea, aquí están viendo en la parte superior lo que sería el diámetro de un cabello humano y el tamaño que tiene una partícula de 10 micras, se denominan PM, de partículas mates, de materia particulada de 10 micras, y una de 2,5. La de una sería un punto, sería pues un punto directamente con un lápiz en ese cabello. Por tanto, son partículas muy pequeñas, no las busquen, no se ven. Se ven, como en las imágenes con las que he empezado la presentación, se ven como una nube, se ven como una, aquí hablan de boina. Parece que Madrid vuelve a tener su boina negra. Es esa cantidad de partículas en suspensión. Son tan poco pesadas que no caen, se quedan en suspensión. Y por tanto son fácilmente respirables. Y esta imagen que ven aquí, que habla de PM1, riesgo de muerte, esto viene de la OMS, o sea, directamente, es un tema ya muy reconocido. Las partículas de menos de 1 micra son muy peligrosas y se relacionan como una causa del cáncer de pulmón. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos en el ambiente, esto es lo que estamos respirando. Aquellos que viven o trabajan en ambientes rurales, pues no están sometidos a este tipo de contaminantes. Los que tenemos que ir a la ciudad, pues sí que nos vamos sometiendo más a estos ambientes. Y los que trabajan 8 horas o más en unas oficinas, en un entorno como este, con un sistema de ventilación que no proteja bien de estas partículas, pues están respirando y no lo ven, evidentemente. Dentro de una oficina no se van a ver las PMs. Hablemos a continuación de filtros, porque al final van a ser importantes y es el único elemento actualmente para protegerse contra este nivel de partículas. Yo aquí he hecho una recopilación de normativas, todo lo que son filtraciones está muy bien regulado. De hecho, a mí es el nivel de protección o el tipo de protección que más me gusta porque ya viene de bastante antiguo y sobre todo hay mucha normativa y mucho procedimiento de ensayo. Por lo tanto, es bastante fiable. Bueno, en Europa se utilizan unos estándares, en América se suelen utilizar otros, pero al final hay una equivalencia bastante directa entre todos ellos. Abajo, empezando por la de abajo, tienen los niveles de filtración que en la escala que ASRAE publica y que se denomina la escala MERV, que empieza en el nivel 1 y acaba en el nivel 15. Aquí estoy hablando de filtros básicos o para polvo grueso y filtros finos para polvo fino. Dejo aparte lo que son filtros específicos para aplicaciones sanitarias, filtros absolutos de quirófano, filtros EPA y de este nivel, que sería la escala MERV de 16 a 20. Bueno, de momento esa la aparcamos y vamos a hablar de filtración general. No tiene sentido en aplicaciones de ventilación convencionales utilizar este nivel de filtración tan alta, absoluta, porque tendrías que estar continuamente cambiando el filtro. Eso irá para otro tipo de aplicación. Luego veremos un ejemplo. Por tanto, nos centramos en esta escala. En Europa se utilizaba hasta hace muy poco la normativa EN 779, que también pues, era muy similar. Simplemente empezaba con niveles G1 y acababa en nivel F9 y más o menos pues, había una equivalencia directa entre los MERVs y los F. Entonces, esta escala de filtración europea, en función de la eficiencia que tenía el filtro con partículas de 0,4 micras, todo un tamaño, mismo tamaño, 0,4, pues en función de la eficiencia que tenía, clasificaba el filtro desde M5 hasta F9.
Pues que no llegabas al 50%, pues esto es un M6. Que tendrás un 60%, un F7. Sí, sucesivamente. Pero siempre la partícula era la misma, 0, marcar, salió la norma que se denomina ISO 16890, y lo que le pide al fabricante es que indique qué nivel de protección da su filtro contra partículas de 10 micras, de 2,5 y de 1. Porque ahora ya le hemos puesto tamaño a las partículas, hemos visto la peligrosidad de cada una de ellas y, por tanto, quieren que el fabricante declare la eficiencia directamente con esa partícula, no con partículas de 0,4, sino con estos 3 niveles. Y en base a eso, pues se genera esa exigencia. Cambiamos el concepto. Es posible que también la ASRAE haga un replanteamiento hacia eficiencias de este estilo, es decir, con distintos tamaños de partícula, no solamente con un tipo de partícula, y que pueda cambiar algo. De momento creo que no es así. ¿Cómo se utilizan los filtros? Esto depende mucho de la normativa de cada país. Bueno, voy a hacer, no pretendía y tampoco soy un experto. De hecho, tengo poca idea sobre cómo se realizan o qué recomendaciones deben seguir los proyectistas a la hora de seleccionar los filtros. Sí que conozco mucho las normativas a nivel europeo y yo supongo que no habrá mucha diferencia. Al final, lo que se busca es una protección que va a depender de para qué se utiliza ese local y en qué zona está ubicado. Es decir, cuál es la cantidad de contaminantes que hay en el exterior y cómo de limpio tiene que ser el interior. Esto a nivel europeo, la normativa nos habla de aires exteriores, ODA, que viene del Outdoor Air, aire exterior, y clasifica en 3 niveles. Aire limpio, aire con concentración de partícula alta o aire muy cargado, que sería ODA 3, aire exterior sucio, que se suele dejar solo para ambientes industriales o para centros de ciudad en los que hay niveles de contaminación altos. Entonces, en función de las categorías de aire exterior y lo que es el aire interior o IDA, aquí esto viene del Indoor Air, que al final también viene a clasificar los locales o los edificios en función de la aplicación. Por ejemplo, Indoor Air 1, IDA 1, son aplicaciones muy limpias. Esto se deja para hospitales, no la zona de operación, pero sí zonas generales de un hospital, y luego guarderías, colegios para educación infantil de niños muy pequeños. Esto sería IDA 1. IDA 2, bueno, pues IDA 2 queda limitado para zonas de trabajo, oficinas, escuelas, mientras que el IDA 3 son ya centros de trabajo, centros de ocio, como restaurantes, tiendas, establecimientos comerciales, hoteles, todo eso queda en la categoría de tipo 3, IDA 3. Y el IDA 4 ya es residual y sería solo para uso no habitual de personas, almacenes, archivos, cosas así. Bueno, pues teniendo claro que la escala de calidad de aire o de aplicación de local es la superior y la inferior, o sea, la de la izquierda es la del aire exterior, pues la normativa nos va pidiendo un nivel de filtración determinado en función de para qué se utiliza ese local y dónde está ubicado, como decía antes. Aquí abajo he puesto la escala, para que tengan una idea, la equivalencia entre la escala europea y la escala ARRAE. Y por poner un ejemplo, pues tendríamos un restaurante que se ubica en una zona rural. Lo que se recomienda es, primero, localizar un restaurante, sería calidad de aire de tipo 3, mientras que el aire exterior, una zona rural, es un aire exterior de muy buena calidad. Por lo tanto, es suficiente con un filtro de tipo F7, equivalente a un MERV 13. Tenemos ahí entre un MERV 12 y un MERV 13. Ese sería el nivel de protección apropiado para proteger a los ocupantes de ese bar. Si pensamos en una escuela, que podría ser lo mismo, unas oficinas ubicadas en un centro de ciudad, pues hablaríamos de una calidad de aire, un indoor air, que tiene que ser más alto, porque esto ya se considera un espacio de trabajo donde hay que estar concentrado, hay que tener muy buena ventilación. Y por otro lado, pues el ambiente ya es una ciudad, o sea, ya no es un aire completamente limpio, por lo tanto es el nivel 2. Y para este tipo de instalaciones lo que se recomienda, en ocasiones se recomienda, en algunos países, por ejemplo en España, es obligatorio. Esta norma no es una recomendación, sino que pasa a ser obligatorio. Pues hay que montar 2 filtros que serían equivalentes a un MERV 11 en primera etapa
y un MERV 14 en segunda etapa. En muchos casos esto acaba protegido con un prefiltro básico, un MERV 8 o así, en la aspiración, lo que aquí en Europa es un G4, que solamente tiene la misión de alargar la vida de los filtros F6 o F8, de estos filtros. En Europa ya todo lo que no sea MERV 10 o equivalente a MERV 10 no se considera filtro. Se considera elemento de protección, pero los filtros empiezan en un equivalente a MERV 10. Es muy, muy importante, como les decía, el tema de la salubridad y se le ha dado mucha importancia a la protección de los individuos ante el aire exterior. Bueno, y luego pues simplemente el decir que las eficiencias de filtración dependen de las etapas de filtración. Cuando se montan dos filtros en cascada, cuando se monta un filtro de menor grado y un filtro de mayor grado, no prevalece el nivel de filtración del de mayor grado. Lo que se realiza es una multiplicación de eficiencias. O sea, para que se hagan una idea, cuando se combinan dos filtros, pues hay una pequeña ecuación, pero que al final es una multiplicación de eficiencias. Y en el caso, por ejemplo, de combinar, que es como se ve mejor con un ejemplo, un filtro, los filtros ahora ya vienen marcados con la eficiencia según normativa que tienen para un tamaño de partícula. Por ejemplo, este filtro sería un filtro de un 70% de eficiencia en partícula de una micra, que quiere decir que partículas de hasta una micra, como mínimo, el 70% van a quedar retenidas. Ese es el nivel de filtración. El resto pasan. Si a este filtro, que tiene un 70%, añadimos un filtro de tipo F9 equivalente a un MERV 15, que tiene una eficiencia de 85%, alguien podría pensar, bueno, pues la eficiencia del conjunto es 85. No es así. O sea, en el momento que añadimos un segundo filtro que tiene una eficiencia del 85, lo que tenemos es un conjunto de filtros que nos da una eficiencia del 95,5%. Es una multiplicación de probabilidades al final. Por lo tanto, únicamente un 4,5% de partículas de una micra pasarían. Es importante ver el efecto de la cascada que tienen la unión en serie de filtros. Bueno, entonces, relacionado con filtros, y ahora ya, esta es la introducción a nivel de, bueno, tanto normativas como el enfoque a nivel de protección que nos dan los filtros, aquí un par de apuntes referenciados a producto Soler y Palau. Dentro de lo que son gamas puramente de unidades de ventilación con filtro integrado, destaco un par de modelos. Esto es un equipo que no lleva muchos años en producción, que viene a cubrir esa demanda grande que tenemos de equipos con alta protección de filtración. Es un equipo todo en línea monofásica, motores EC electrónicamente conmutados de bajo consumo y rodete backward, por tanto bastante presión disponible. La gama se compone de 6 modelos y son equipos muy pensados para ir instalados en falso techo. ¿Se podrían montar fuera? Podrían funcionar, pero el concepto del equipo es claramente de montaje en techo, porque lleva una etapa de registro. Entonces, estos equipos, si se acabasen por montar fuera, habría que montarlos bajo cubierta o evitar que la lluvia cayese directamente sobre ellos, ya que esa etapa de registro va a complicar el montaje de un tejadillo. Pero tal como están, no podrían ir. Sí, es un producto con buen aislamiento y que puede ir montado en el exterior, son 30 milímetros. Pensad que aquí no hay baterías de agua fría, agua caliente, simplemente es ventilación con filtro, pero por temas acústicos y porque lo enfocamos a montaje en el techo, en el interior, hay 30 milímetros de aislamiento interno en fibra, en lana de roca. Bien, con este modelo cubrimos con esta gama caudales máximos, esto es máximo muy máximo, esa descarga libre, de 2.700 metros cúbicos hora. Claro, aquí hay que tener en cuenta que hay filtros y que hay que dejar una previsión, un margen en la selección para compensar el ensuciamiento de filtros. De lo contrario, el caudal nos irá cayendo. Estos caudales que se declaran en la documentación ya descuentan la pérdida de carga del filtro que lleva montado el equipo en su interior, pero lo hacen en filtro limpio. Por lo tanto, cuando se selecciona un equipo de ventilación que lleva filtro, hay que tener en cuenta no solo la pérdida de carga de la red de conductos, sino también la pérdida, un margen de pérdida de carga adicional para el ensuciamiento del filtro, que esto depende de los niveles de filtración, pues pueden ser 150 pascales o 250 pascales, ya depende de aquí de lo generosos que seamos y del tiempo que queramos tener entre mantenimiento de filtros. Es una selección donde
queremos quedar bien y que haya un buen margen de tiempo entre cambios de filtro, pues tengamos en cuenta 250 pascales. Si vamos más a precio y sabemos que nuestra competencia no ajusta tanto los cálculos, pues se ponemos. Todo este producto es con brida circular. Y aquí lo que sí que quiero mostrar simplemente es que son curvas que dan bastante presión disponible. Aquí están viendo los equipos montados con el filtro, en este caso es el F7, que creo recordar que es MERS 12. Bueno, de serie el equipo se suministra con este filtro o con otros. O sea, hay una versión que va con doble filtro y esto ya sería un poco analizar la demanda. Si, por ejemplo, se viese que detectan una oportunidad de negocio que puede ser repetitiva y que interesaría tener codificado este producto con otra combinación de filtros, pues lo hablaríamos con Laura y veríamos las opciones de generarlo. Si hay demanda, pues por supuesto que nos adaptaremos. Importante el ver esto, o sea que pese a que ya lleva el filtro integrado, hay presión disponible alta y luego esa capacidad de regulación. Aquí van viendo las curvas con distintas tensiones de control, de 10 voltios, que sería la velocidad máxima, 8 voltios, 6 y 4. El motor en sí lleva una placa electrónica que tiene una entrada analógica de 0 a 10 voltios, donde llevándole una tensión que venga del exterior de 0 a 10 voltios, se regula la velocidad. Pero el producto en sí ya incorpora dentro un pequeño potenciómetro que permite realizar el ajuste manual. Aquí en esta imagen se ve, aquí arriba ven la caja y una caja de bornes. Dentro de la caja de bornes hay una ruedecita, un potenciómetro integrado que permite dejar el equipo a la tensión que se quiera. O sea, si lo ponemos en marcha, vemos que hace ruido o se quiere bajar, se sabe que es una selección que va muy sobredimensionada, pues no hace falta ningún accesorio externo. Directamente sobre la placa electrónica que lleva esa caja, se ajusta la velocidad y se deja trabajando ahí. Ahora bien, si lo que se quiere es hacer un sistema de control de presión, de caudal, que sea activo, que vaya variando, pues bueno, pues habrá que llevarle esa señal 0 a 10 con un PLC o con un accesorio externo. Pero el potenciómetro está integrado. A nivel de dimensiones, estas cajas, aquí lo más interesante es la cota de altura, pues arrancamos en cotas muy bajitas, todo esto son milímetros, 260 milímetros y el equipo ya de 3.000 metros cúbicos hora, cerca de 3.000, no llega a 3.000, pues 460 milímetros. Viendo lo que hay en mercado, creo que tenemos unas cotas bastante buenas. Es un producto bastante compacto. Estas cajas tienen una tapa de registro. De hecho, al motor no hay que acceder para nada porque la caja de bornes va externa. En los tamaños grandes, la caja de bornes va sobre el producto y en los que son más pequeños, como sería esta de la foto, los 3 modelos primeros, la caja de bornes es remota. Se suministra con 60 centímetros de cable y permite montar el equipo y luego hacer conexión al eléctrico sin tener que estar pasando apuros porque queda todo muy apretado. Pues esa caja va liberada. Y lo que sí tiene es una tapa de acceso a filtros que es muy simple, con 2 cierres rápidos se desmonta y se accede a lo que están viendo ahí, que serían los filtros, y que permite el montaje de hasta 3 filtros. De fábrica suele salir, hay una versión con un solo filtro y una versión con doble filtro, y luego pues lo demás que sí que tenemos son mucho accesorio. Tenemos otros filtros y cuando hay un cliente que necesita una unidad, 2 unidades para esta aplicación con un tipo de filtro distinto, el filtro lo vendemos aparte y es el instalador el que lo monta dentro y acaba teniendo la combinación que él quiera. Hasta 3 filtros puede llevar esta caja dentro. Entonces, si hiciéramos una sección del equipo, pues lo que veríamos es la parte donde se montan los filtros, y aquí diría los filtros de verdad, los filtros de alta eficiencia. Que bueno, aquí pueden ver, sería un F7 o F7F9. Esto es lo que tenemos estructurado actualmente, que sería una versión con filtro equivalente a MERV 13 y otra que llevaría MERV 13 más MERV 14. Esto en la sección de filtración, irían aquí. Y este tipo de filtros se montan en un sistema que no es solamente una guía. Consideramos que para un tipo de filtración fina de este nivel no basta con una guía donde dejar el filtro y que se quede ahí con tolerancias. Por tanto, es un sistema de apriete que permite con unos brazos ajustar bien y garantizar una buena estanquidad en el montaje de filtros. Las guías las reservamos para el prefiltro. Este nunca lo montamos en fábrica, pero hay espacio para si el cliente quiere poder montarlo. Y aquí lo que montarían pues sería eso, un MERV 7, 8, un filtro muy básico, pero que permitiría pues proteger los otros. Y así se tienen los 3. Para este tipo de filtros sí que con una guía basta. De hecho, aquí ven como una especie de triangulito que es una pieza móvil que se libera, el filtro cae
y cuando se monta el filtro, pues se detecta que ahí hay espacio, hay juego. Esta imagen, bueno, permite ver un poco el sistema de brazos con pomos roscados, que son los brazos que empujan el filtro, los filtros de filtración fina hacia el bastidor del equipo y que garantizan esa estanquidad. Y bueno, y alguna imagen más de estos productos que llevamos ya bastante tiempo fabricando y cada vez con más aceptación en el mercado. Estos son 50-60 hercios todos estos equipos. Luego, a nivel de cajas, aumentando en caudales por encima de estos 3.000 y pico metros cúbicos hora, lo que tenemos serían ya unidades a transmisión. Seguramente conocerán los equipos de transmisión CVTT, son cajas de ventilación con rodete forward y transmisión por poleas. Bueno, pues tenemos un par de accesorios para complementar estas cajas. Un nivel de filtración básico, primero, que sería lo que nosotros llamamos un G4, es un MERV 7, MERV 8, y es un módulo que se monta en la aspiración y que vuelve a dejar una conexión en brida de aspiración, tal como lleva el equipo, como llevaría una CVT normal. Esto ocupa muy poquito, son apenas 100 milímetros, 100-120 milímetros este tipo de mochila, y nos permite dar un primer nivel de filtración a los equipos, mantener el equipo más limpio y sobre todo a nivel industrial, pues con este tipo de protección en muchos casos ya es suficiente. Es un filtro muy económico y muy sencillo. Si necesitamos un nivel de filtración superior, siguiendo con la misma gama, lo que tenemos son cajas, ya no hablo de módulo de filtración, ya creo que sería caja de filtración mucho más grandes. Esto, dependiendo del tamaño, lo hacemos en construcción ligera o construcción en doble panel mucho más robusta. De hecho, ya aparecería una manejadora de aire que son los equipos CFL. O sea, del modelo 7 al modelo 18, en la imagen de la izquierda, por un lado, construcción más ligera, modelos 20, 22, 25 y 30, que se corresponden con los de la imagen de la derecha. También a nivel de precio son equipos bastante más caros, aunque queremos empezar a trabajar pronto en la fabricación de una unidad ligera, también en tamaños grandes, que sea más competitiva en precio. Estos son cajas de filtración que pueden tener prácticamente cualquier combinación. O sea, esto se hace bastante a medida de las necesidades y aunque aquí ven algunos gráficos que, bueno, pues que con distintas combinaciones de filtros, al final se trata de ir verificando la pérdida de carga de la instalación, añadirle la pérdida de carga de estos filtros y hacer la selección del equipo CVTT. Decir que a nivel de selectores, en EasyVen, los equipos primeros que he mostrado antes, los UVF Cobat, ya están disponibles. Allí se entra, se accede, se configura cuántos filtros quieres que lleve el equipo y hace el cálculo. O sea, tiene en cuenta las pérdidas de carga de los filtros que se le han indicado. Esto todavía tenemos en mente, queremos implementarlo, pero todavía no está. O sea, la selección es un poquito más tediosa. Hay que hacerla yendo al catálogo, mirando curvas, apuntando la pérdida de carga que tiene el filtro que queremos, darle un poquito más por el ensuciamiento y luego yendo a seleccionar la CVTT. Pero esta oferta también la tenemos. Y bueno, esto es un poquito lo que tenía preparado a nivel de filtración, equipos de filtración. Creo que los primeros equipos serían más para un concepto de aplicaciones comerciales, industriales, y lo segundo claramente enfocados a aplicaciones más comercial, tirando a industrial. Y ahora seguimos hablando de filtración, pero con otro concepto, que es el de la purificación del aire. Y es que recientemente hemos desarrollado una serie de productos enfocados a complementar los sistemas de ventilación, que es en lo que realmente llevamos años trabajando. Los sistemas de ventilación los conocemos, pero estamos viendo una gran demanda del mercado por un equipo que complemente la ventilación. Entonces, esta segunda parte vamos a centrarnos en lo que es la purificación de aire, haciendo un análisis de la situación actual que luego nos permita también ver cuál es la oferta y por qué tenemos esta oferta de producto que les voy a enseñar. Cómo llegamos a ella y bueno, yo creo que puede ser una buena oportunidad de negocio. No sabemos cuánto durará, esto es cierto, somos luego muy olvidadizos y cuando pase un tiempo, aquí en España estamos ya en las fases medias de desescalada que llamamos, o sea, empezamos a hacer vida cada vez más normal y da la sensación que la gente nos acuerda de los apuros que pasamos hace unos meses. Pero bueno, lo cierto es que se ha generado una gran demanda y estamos fabricando muchas unidades y teniendo bastante venta de este tipo de equipos. Vamos con ello.
Hablemos un poco de la situación, hablemos del virus. Seguramente, bueno, la gente yo creo que ya estamos bastante documentados, pero yo he preparado un poco de resumen sobre el tema. El COVID-19 es un virus de tamaño mediano o grande. O sea, el virus de la gripe es más pequeño que este. Hablamos de entre 0,07 y 0,16 micras. A modo así, para fijar el dato, 0,1 micra. Fíjense que antes hablábamos de partículas muy pequeñas que nos pueden hacer mucho daño cuando estamos sometidas a ellas, de una micra. Cuando respiramos partículas de una micra, el virus es mucho más pequeño, 0,1. Es cierto que todavía no hay muchos estudios, que empiezan a aflorar ahora estudios sobre el virus, pero sí que hay mucha literatura, hay mucho estudio científico sobre los coronavirus anteriores, el SARS en 2003 y también sobre el MERS en 2012. Entonces, si miramos lo que se decía de estos virus, lo que se concluyó en base a todos los ensayos científicos que se realizaron, al final estamos llegando a que las recomendaciones que están dando todas las organizaciones para protegernos del COVID son las mismas. Lo que pasa es que no quisieron asumir de inicio que esto era otro coronavirus y que se iba a comportar de forma similar hasta que no hubiese evidencias o no sé, o hasta que no hubiese mascarillas para todo el mundo. Pero lo cierto es que cuando ahora lo mira uno, pues piensa, ostras, esto no lo podían haber dicho antes. Las vías de contagio, bueno, aparte de la vía directa, una persona infectada toca a una persona que no está infectada y le pasa la enfermedad, o un infectado toca un objeto o superficie, ese objeto queda con virus y una segunda persona toca sobre ese objeto, esa sería la vía directa y es la primera de la que nos hablaron, al menos aquí en España, el virus, tranquilos, que solo pasa por esto, por lo tanto, lavaos las manos y se acabó. Luego empezaron a hablar de la distancia de seguridad que nos pretendía proteger de las gotas que caen directamente al hablar sobre otra persona, que te podían llegar a un ojo. No se ven, son tan pequeñitas que no se ven. Son gotas con un cierto peso y que enseguida caen sobre los objetos o sobre las superficies. Es lo que en esta presentación ven como droplets, gotas. Y ahora ya pues nos hablan de la importancia que tiene usar mascarilla en espacios interiores. Esto no lo recomendaba. El gobierno español lo dijo muy tarde. En interiores no había ningún problema si estabas a más de 1,5 metros. Pero realmente se sabe, yo creo que se sabía, que existe una vía de contaminación que es el de los núcleos de gota. Gotas tan pequeñitas que pueden permanecer durante mucho, mucho tiempo en el aire. No caen porque pesan muy poco. Esto aparece pues, directamente al estornudar o al toser o al hablar y se quedan ahí en el aire. Pero hay otra vía que también que produce este tipo de aerosoles, que suena muy mal esta vía, se llama fecal oral. Pero bueno, si se explica se entiende, que es cuando uno va al servicio, entra al váter, tira de la cisterna, se generan una gran cantidad de pequeñas gotas. Si la persona que ha utilizado el servicio estaba infectada, esas gotas pueden llevar virus también y se van a quedar durante tiempo en el ambiente. De ahí las recomendaciones. En India hubo bastantes casos de transmisión fecal oral en edificios de oficinas y era muy importante sellar la tapa, pues bajarla siempre antes de tirar y hubo mucha recomendación en ese sentido, de vigilar esas descargas y sobre todo ventilar muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de la vía de transmisión a través de núcleos de gota. Núcleos de gota llamamos a partículas que tienen un tamaño inferior a las 5 micras. Por encima de 5 micras son gotas. Por debajo de 5 son tan pequeñas que se pueden quedar en el aire durante tiempo. Hay mucha literatura, pero a mí hay un informe que me gusta mucho, que es un estudio que presentó la Universidad de Tohoku en Japón, en el que han analizado cómo se comportan las microgotas de una forma real, o sea, con cámaras de alta sensibilidad. Han estado analizando pues, el tiempo después de un estornudo y con estas cámaras les permiten ver estos puntitos que ven por aquí y cuantificar el tamaño que tiene esa gota y en base a eso crear un modelo y computerizar ese comportamiento de las gotas. Pero en base a lo que han podido experimentar con varias personas en caso real. Esto llevado al modelo de CFD, lo que muestra sería pues, lo que ven ahora en pantalla. Está en el vídeo abajo hay un link que si entran hay un vídeo explicativo. Yo lo recomiendo mucho, es muy, muy claro y al final pues, se ve un procedimiento pues, científico que al final valida bastante este ensayo. Total,
A los 38 segundos después de haberse producido un estornudo, lo que ven en pantalla es la distribución de gotas. En azul, verde serían las más pesadas, que ya están cayendo, ya están al nivel casi del suelo. En amarillo serían pesadas también, no llegan a ser núcleos de gota, pero todavía se mantienen a los 38 segundos, todavía están cerca de la persona que ha estornudado cerca. Es verdad que con 1,5 metros, 2 metros estarían protegidos de esas gotas. Y luego en rojo, que se han quedado en la parte superior, enseguida se han ido hacia arriba, serían las microgotas, núcleos de gota, en rojo. Bueno, a los 7 minutos, contando que aquí no hay un buen sistema de ventilación, de climatización, que no hay movimiento de aire, solo por el efecto de la dispersión al salir de la persona, quiero decir, si hubiesen corrientes de aire aún sería peor. Pero aún contando que no las hay, pues esto sería el mapa de distribución de gotas, de microgotas que habría a los 7 minutos. O sea, esto está llegando a varios metros de la persona emisora y además están distribuidas en diferentes alturas. Bueno, pues si esas pequeñas gotas corresponden a una persona que estaba infectada de COVID, es muy fácil que otra persona las respire y acabe el virus dentro del organismo. Este es el más documentado que he encontrado, pero bueno, hay diferentes informes. A nivel de los Estados Unidos también, estas universidades que ven aquí, estas entidades, presentaron un informe en el de New England Journal of Medicine en el que afirmaban que el COVID-19, en base a todos los ensayos que habían realizado, permanece durante varias horas o días en aerosoles y en superficies. Aerosoles es esto, es un aerosol natural, es un estornudo. Y la OMS finalmente también aceptó que una persona contagiada pues, podía generar microgotas y que estas podían estar durante largos periodos de tiempo en el aire y contaminarse más allá de 1 metro de distancia. Otro tema del que se está hablando mucho también es la concentración o lo que es la que se llama como carga vírica, el nivel de concentración de virus en un ambiente y la importancia que tiene en la evolución de la enfermedad. Se da por hecho que un nivel de infección bajo pues se lo pone más fácil a nuestro sistema inmunológico, mientras que una contaminación con grandes cantidades de agentes infecciosos pues va a complicar el desarrollo, especialmente, claro, cuando la persona tenga un sistema inmunológico débil, ¿no? Pero va a ser importante la carga vírica. Esto es así. Recomendaciones de REBA. REBA es el ASRAE europeo, por llamarlo así, ¿no? O sea, la Federación de Entidades y Asociaciones en Heating, Ventilation and Air Conditioning. Lo que nos dice que es ventilar. Las recomendaciones en la explotación de los edificios es incrementar las ventilaciones, poner todas las horas que se puedan, incluso dejar los equipos de ventilación en marcha antes de que lleguen los ocupantes y un tiempo después. Sistemas regulables, se regula mucho, se regula por abaratar, por reducir consumos eléctricos. Bueno, pues no es el momento de ahorrar, es el momento de la salubridad. Por lo tanto, sáltense en la medida que puedan todos los sistemas que van con sensor y fuercen velocidades altas. Y en el caso de sistemas de climatización, de aire, todo aire, en el que hay caja de mezclas, pues no recircular y que sea aire exterior. Cerrar las compuertas de retorno y que sean todo aire exterior. Y por último, a nivel de extracción de aseos, buscando el efecto de la posible contaminación por microgotas con la descarga de cisterna, que vayan continuamente. O sea, que no vayan temporizados y que ahí haya siempre ventilación. La ventilación se centra como el punto más importante para reducir la carga viral de los espacios. Bueno, esto nada, no me voy a meter en tecnicismos, pero simplemente es decir, esto es un modelo matemático conocido, sobre todo conocido en América, es porque esto está incluido dentro del estándar de calidad de aire 621 de RAE, que esto viene de muy antiguo, que al final genera una evaluación de la probabilidad de infección debido a la emisión de un contaminante. El COVID es uno de ellos, la gripe es otro, pero cualquier tipo de patología que pueda tener una persona, pues al final la probabilidad de que otra se contagie depende de una serie de factores. Aquí viene, pero básicamente a grosso modo, evidentemente más probabilidad de contagiar, pues en función de los ocupantes. Más ocupantes, pues más riesgo. Más actividad metabólica, pues más riesgo. Evidentemente, si el espacio se destina a un gimnasio,
que la gente tiene mucha actividad, más riesgo, o sea, mucho más volumen de aire respirado y por tanto más frecuencia respiratoria y más riesgo de contagio. O el tiempo, más tiempo pasen dentro, pues igual. El volumen de aire del local favorece, es decir, cuanto más grande es el local, menos riesgo de contagio. Y por último, que están en el dividendo de esta exponencial, lo que son las eficiencias de los sistemas de ventilación. Mayor ratio de ventilación, mejor distribución de entradas-salidas, mejores sistemas de filtración, van a contribuir a que la probabilidad sea menor. Esto es un documento antiguo, diría, no es algo nuevo, pero que evidencia la relación entre ventilación y riesgo de contagio. Por tanto, calidad de aire interior, minimizar riesgo de contagio, se asocia con ventilación. Ventilación convencional, porque lo que pretendemos es expulsar el aire del interior. Ahora estamos viendo auténticas barbaridades. Gente que nos está pidiendo filtros EPA filtros absolutos para montar en el sistema de ventilación. Al revés. La ventilación tiene que funcionar y tiene que mover mucho aire. Olvídense de filtros. Habrá que filtrar el aire si fuera hay algún contaminante que no queremos que entre. Pero el aire de extracción que fluya libre y que se expulse cuanto más mejor, porque es la forma de expulsar los contaminantes del interior. Por lo tanto, cualquier equipo enfocado a la ventilación interior, al confort humano, va a ser positivo en esa obsesión que tenemos por reducir la carga vírica y mejorar la salubridad del aire interior. Lo que nos dice también REBA es, en relación a los sistemas de recirculación propios de sistemas de aire acondicionado, estos son una fuente de distribución de la contaminación. Esto es evidente, se generan una serie de corrientes, son equipos que recirculan y mueven mucho aire. Piensen que un equipo de recirculación, un fan coil o un equipo de cassette de aire acondicionado, pues se puede dimensionar fácilmente a 10-12 renovaciones hora del aire. Renovaciones, movimientos de aire, porque todo es aire interior que se va recirculando, pero son corrientes de aire importantes. De hecho, en China tenemos un gran cliente del sector retail que tiene sus tiendas abiertas ya, porque ya permiten abrir, pero sus aires acondicionados precintados. No les dejan, porque son sistemas de VRV, de gas refrigerante, de recirculación 100%. Las tomas de aire exterior las hacen al abrir y cerrar puertas y, por tanto, pues es todo recirculación, pues están parados, no les dejan poner en marcha. Luego lo que argumentan es que evidentemente estos equipos sí que llevan filtros, pero son filtrinas de poca densidad que apenas hacen nada, por tanto, ante el virus no hacen nada. Y por último, por el tema de recomendaciones, se ve el uso de purificadores de aire como un complemento, una ayuda, algo que puede ser interesante si el purificador es de verdad. Esto quiero hacer referencia, hay purificadores que no entregan ni un solo certificado de su eficiencia. Probablemente hacen muy poquito, pero un producto que realmente sea eficiente en retener, no el virus solo no lo encontraremos. El virus siempre está adherido a una pequeña gota, como hemos visto antes, a una microgota, decíamos de 5 micras o menos. Bueno, pues ese espectro de partículas de menos de 5 micras, si las podemos retener, que están en el aire, pues puede ser de ayuda el purificador. Y vamos ahora ya con lo que es el producto. Vista la introducción al tema de virus y calidad de aire relacionada con equipos de purificación, como decía, la ventilación va a ser importante, pero hay espacios que no disponen de una ventilación apropiada y donde no es posible realizar obras, o es complejo, o requieren de un tiempo, o ya tienen un sistema de ventilación pero no es eficiente, no está bien dimensionado. Ahí puede ser interesante tener un complemento, tener un apoyo. Y luego hay otro tema más, que estamos viendo que es casi más importante que este, es el dar garantías a la clientela que entra en tu tienda que realmente vea que hay un equipo que está purificando el aire. La ventilación no se ve, está toda montada por falsos techos y es algo que no te lo ves y no te lo crees. Y en cambio, si entras y ves un equipo que además tiene una etiqueta que dice que está purificando el aire, pues bueno, parece que esto tiene un efecto placebo, un efecto de tranquilidad y también es importante. A ver, de todo lo que hay en mercado, yo he visto auténticas barbaridades, he visto de todo, he visto inventos tremendos y equipos que realmente solo con una pequeña evaluación de la documentación ya ves que no van a hacer nada. Nosotros lo que presentamos es una solución para reducir la carga vírica interior. No vamos a eliminar el virus del establecimiento. Yo he tenido reuniones con
con propiedades que te dicen, bueno, pero yo quiero que usted me ponga un certificado donde diga que mi tienda es virus free. No, esto es imposible. Desde el momento que alguien estornude hasta que el sistema de purificación lo toma, lo recircula y demás, va a pasar un tiempo. El riesgo de contagio siempre está ahí. Mi sistema le va a permitir bajar la carga hídrica, bajar la posibilidad de que dentro de su tienda, de su establecimiento, haya un contagio. Llevarla a cero, esto es imposible. No tendría que haber nadie, quizás radiando con lámparas ultravioleta a potencias altísimas, pues igual podríamos matar todo lo que esté dentro del comercio. No se puede llevar a cabo, ¿no?, este tipo de solución. Vamos a garantizar el confort interior y, sobre todo, y esto es muy importante, utilizamos una tecnología 100% inocua, 100% segura. No vamos a utilizar reacciones químicas que no hayan sido evaluadas antes en laboratorio, como están haciendo otros fabricantes. Son, para mí, auténticas irresponsabilidades o engaños, porque si utilizas potencias altas, y me refiero a temas de lámpara UVC o bueno, fotocatálisis o otro tipo de ionizaciones a alta potencia, puedes conseguir quizá efectos buenos, no digo tan buenos como con nuestro sistema, buenos, pero generando subproductos, esto está claro, y subproductos que luego van a ser respirados por el personal y que, ojo, porque puedes tener algún problema con personas que tengan cierta sensibilidad al ozono o a acetaldehídos o otro tipo de subproductos que generan estos sistemas. No nos la jugamos y vamos a ir a algo seguro. ¿Y qué es? Pues lo seguro es la mascarilla. Si es buena para las personas, pues nosotros la vamos a utilizar. No tengo claro si la escala FFP3 se está utilizando en América. Nosotros, es la reconocida, es la que utilizan los sanitarios. Hay otro tipo de mascarillas higiénicas, sanitarias, pero eso no se considera como un EPI, eso no lo lleva un sanitario, un médico que atiende en una consulta lleva este tipo de mascarillas. Y dan una protección al paso de partícula de como mucho el 98%, las que son las mejores, las FFP3. 98% de protección. Esta eficiencia se hace por norma y está referenciada en partículas de 0,3 micras. Son muy pequeñas, son ya parecidas al tamaño del virus, aunque hemos dicho que el virus no va solo y que lo que queremos retener son partículas de menos de 5 micras. 98% de menos de 5 micras. Por eso la OMS ha dicho que esto es un buen EPI, un buen equipo de protección y que puedes estar tratando a un enfermo con bastante seguridad de que no vas a quedar infectado. Bueno, pues si estas mascarillas las llevamos a equipos, a un conducto o las llevamos a un equipo autónomo, se convierte en un filtro. Y si buscamos filtros que nos den más protección que este 98%, que mejore lo que es una mascarilla profesional, pues nos iríamos a la escala de filtros absolutos. EPA, en Europa. EPA, creo que también se utiliza bastante el acrónimo EPA. En América, E12, H13, H14, que serían los equivalentes a los MERS 18, 19 y 20. Filtros de quirófano, filtros que son los que nos dan la calidad del aire cuando nos están operando a corazón abierto en un quirófano. Es esta filtración, la H14, y esa que vamos a utilizar. 99,995% mínima de filtración. Esto o más aún, o sea, o más protección. Y además, esto lo hacemos bien. Nosotros damos una protección real. Este filtro, cuando se fabrica, en el proceso de fabricación, que se hace en una sala blanca, es sometido a una prueba. Se añade un humo, son pequeñas cantidades que no llegan prácticamente a colmatar nada el filtro, y se verifica la eficiencia del filtro. Si el filtro no da una eficiencia superior al 99,995%, no pasa. Este filtro no sigue en fabricación. Si el filtro pasa, se embolsa en vacío, antes se emite un certificado del filtro, el certificado numerado, o sea, número de matrícula de este filtro, que es el filtro que va a llevar nuestro equipo. No hay otro igual. Se anexa el certificado y se envasa al vacío. Tal cual, así lo recibirá el cliente, en estas condiciones de higiene absolutas. Es un filtro para aplicaciones sanitarias. Es un filtro EPA de verdad. Un apunte, porque sí que hay gente que tiene más dudas y me llegaron a decir en algún caso, bueno, es que el filtro EPA es para 0,3, sí que da una eficiencia altísima, pero para partículas más pequeñas, ¿qué se sabe? No hay ensayos recogidos por norma, porque la única normativa, que es la EN 1822, referencia a las partículas a 0,3 micras,
Pero sí que los fabricantes muestran este tipo de gráficos en el que se ven los fenómenos físicos que actúan en la filtración de cualquier elemento filtrante y en el que se puede ver que la gráfica de filtración con partículas de menos de 0,3 micras sí que cae ligeramente, desciende un poquito cuando la partícula es algo menor, es muy poco en la pérdida de eficiencia que tiene, que luego a partir de 0,17 micras repunta. Por lo tanto, estamos hablando que en los tamaños de partícula del virus, en el caso de que el virus pudiese ir suelto, que no se produce, pero incluso así el filtro EPA sería totalmente eficaz, con una eficiencia muy cercana a ese 99,995% en la filtración de partículas más pequeñas. Y es tanto que los principales organismos a nivel sanitario, por supuesto, pero incluso a nivel aeronáutico, utilizan este tipo de tecnología. Esto es una nota de prensa de la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación, que hizo público esta nota de prensa diciendo, recomendando a todos los fabricantes, a todos los operadores de aviones, que empleasen la recirculación de aire con filtros EPA. Y si no tenían filtros EPA, que los instalasen. Y si no podían instalarlos, que no utilizasen la recirculación. Imagínense un vuelo sin aire. Esto sería tremendo, ¿no? Por lo tanto, ven imprescindible el uso de filtros EPA en los aviones para garantizar las condiciones de salubridad. Y aquí lo estamos viendo ya que distintas compañías aéreas pues, están haciendo mucha publicidad sobre el tema de los filtros EPA. Estamos viendo bueno, pues anuncios en prensa. Todas las compañías aéreas han apostado por los filtros EPA. También podrían haber puesto lámparas ultravioleta en conductos y demás, pero esto no haría nada. Esto está clarísimo, no haría nada. Necesitan tiempos de exposición mucho más largos. Y por tanto han ido al filtro EPA. Los EPA que utilizan en estos, en los aviones son H13, MERV 19, o sea, un nivel inferior al que nosotros estamos utilizando, MERV 20, H14. Pero es altamente utilizado. Y por supuesto, en aplicaciones sanitarias. Esto no viene de nuevo. Nosotros ya habíamos realizado equipos con filtros absolutos. Pues una de las últimas obras que hicimos fue toda la planta de unidades de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Barcelona, donde iban equipos de tratamiento de aire con baterías de agua fría, agua caliente y módulo de filtración H13 EPA. Y recientemente pues hemos donado equipos para distintos hospitales que se habían visto saturados, no tenían capacidad para poder recibir a más pacientes dentro de las zonas UCI de cuidados intensivos y estaban ubicando a pacientes en pasillos o en zonas que no podían garantizar una salubridad del aire. Bueno, pues es lo ideal. Ahí que no podían garantizar esa salubridad, equipos de purificación portátiles con filtro H14 y están muy satisfechos. Se han publicado notas de agradecimiento en prensa hacia Soler y Palau y de hecho pues ahí estamos colaborando con algunos de ellos porque lo ven interesante para implementarlo como una solución definitiva. Además, están hablando desde el punto de vista sanitario, ellos están bastante seguros que va a haber rebrotes, que esto va a ir pasando de forma cíclica, quizá con menos intensidad, y por tanto estos hospitales se están dotando de equipos de estos para, en el caso de que dentro de unos meses tengamos un rebrote, pues poder volver a hacer el efecto acordeón de utilizar otras zonas, destinar otras zonas y utilizar este tipo de equipos de purificación. Y bueno, pasamos ya a la parte de producto. Dentro de lo que es la purificación y el sistema que utilizamos, que es la filtración EPA, les muestro ahora a continuación los equipos que hemos desarrollado, de los que yo soy también responsable. El tratamiento del aire al final tiene mucho que ver con esto y por tanto toda la purificación la llevo yo. Son equipos portátiles, empezamos con los portátiles, este es el menor de los equipos. El caudal de aire máximo, que es el que da nombre al equipo, son 420 metros cúbicos hora. Y dentro de un mismo mueble, de un mismo equipo, damos 3 versiones en función de los filtros que lleve. Lo que más demanda tiene ahora es el primer modelo, que va en la primera línea, PAP, de purificador de aire portátil, 420 metros cúbicos hora, H14. En realidad lleva un F7 y un H14, o sea, MERV 13, MERV 20 a nivel de filtros. Es un recirculador y con esto eliminamos todo lo que son partículas. Polvo, polen, esporas, bacterias, virus, posibles partículas finas de una micra y menores, todo esto lo retenemos. Fíjense, 0,3 micras, el 99,99%. O sea, esto es un equipo que cualquier partícula la filtra.
lo ideal son ambientes limpios. No me pongan esto en una zona polvorienta porque se saturará en 2 días. O sea, la línea de producto no es industrial, es comercial, sanitaria, podríamos decir. Luego, al mismo equipo que lleva estos 2 filtros, le podemos añadir un filtro de carbón activo. Sería aplicaciones donde también hay un problema de olores y se quiere contribuir a la mejora del confort eliminando el olor. Y este equipo, pues ya siendo igual que el anterior, al meter otro filtro más, pues pierde algo de caudal y le llamamos 350, que es el caudal del equipo. Y una variante de este en el que el filtro no es de carbón activo, sino que es un filtro especial, actúa por lo que se llama quimisorción y es un agente absorbente que además lleva un recubrimiento químico con un agente oxidante. Esto lo que hace es que tenga muy buen comportamiento en la absorción de partículas con peso molecular pequeño. Formaldehído, etileno, estos son componentes volátiles que desprende el mobiliario urbano. Y luego, pues también gases, todo tipo de gases, monóxido de carbono, SO2, NOx y VOC. Bueno, esto se puede utilizar, por ejemplo, también bastante bien. Un cliente que nos utilizaba estos equipos eran en cabinas de peaje en autopistas, porque están sometidos a ambientes con contaminantes gaseosos procedentes de combustión del vehículo y pues podría ser una aplicación eficiente. No todo es COVID, no todo es virus, aunque ahora la demanda está centrada en el primer modelo, pero bueno, pues se pueden encontrar otras oportunidades con estos. Con esto tenemos una gama más amplia que otros fabricantes que solamente dan equipos de purificación con los H14 y nada más. Si vemos el equipo, si hacemos una sección, al final es retirar la tapa trasera que tiene, que es la que da acceso al mantenimiento, veríamos lo que es el equipo. La aspiración de aire se produce por la parte inferior, ventilador EC, bajo consumo y mucha presión, indispensable para compensar el ensuciamiento de filtros. Primera etapa de filtración. De llevar ese filtro de carbón activo o filtro VOC iría en esta posición. Aquí un apunte. He visto en el mercado filtros de carbón activo que no son más que filtros convencionales que llevan una filtrina impregnada en carbón activo. Esto no hace nada o hace muy poco tiempo. Nuestro filtro de carbón activo ocupa todo ese gap que ven ahí, que son 20 milímetros, con un filtro de estructura de parrilla metálica relleno de granitos de carbón activo o de agentes absorbentes a granel. O sea, es un llenado físico de bolas, de pellets de carbón activo, que es el elemento absorbente. O sea, son una solución que funciona y da mantenimientos bastante largos. Esto, que es un tema que suele preguntar bastante sobre los mantenimientos, es complejo decirlo porque depende mucho de las horas de uso, de los caudales, de qué velocidad se regula, de cómo está de sucio el ambiente. Pero piensen que los filtros absolutos, sería el filtro más caro del equipo, el más costoso, pues en principio tienen una vida de 2 años. Pero sí que es cierto que va a depender mucho del mantenimiento que se haga al filtro previo, al filtro F7, que nos dure esos 2 años o que nos dure solo uno. Yo a nivel de manual de instrucciones he publicado duración del filtro entre 1 año y 2 años según las condiciones de uso. Es muy importante que periódicamente se limpie el filtro F7. Sustitución, pues 1 o 2 veces al año el filtro F7, pero va a depender mucho de las condiciones de limpieza del local. Si se deja en un local muy sucio, pues la pelusilla va a ir colmatando el filtro F7 y al final también va pasando más polvo al final. Condiciones nominales y con un buen mantenimiento, 1 o 2 veces al año cambiar el F7 o 1 vez al año o 1 vez cada 2 años el filtro absoluto. Y bueno, también comentar que el sistema de filtración de nada serviría tener un filtro EPA de altísima eficiencia y luego que esto fuera montado sobre unas guías y que dase algo de movimiento y el aire acabaría pasando por ahí por los lados. Un buen sistema de pomos, 4 pomos que se roscan y apretan el filtro hacia el bastidor y garantiza que el aire pasa por el filtro y que estamos realmente purificando a ese nivel. Y por último, un difusor. También estoy viendo equipos que impulsan el aire por una rejilla, sale del ventilador con unas turbulencias tremendas. Aquí hacemos una salida de aire suave y buscando un efecto de mezcla con aire ambiente. A nivel de selección, la purificación, a diferencia de lo que es la ventilación, que está muy normalizada y que al final todo se basa en estándares, pues aquí a nivel de purificación no hay tantas recomendaciones. De hecho, yo creo que prácticamente no las hay. Entonces nos basamos bastante en la experiencia. Lo normal en aplicaciones comerciales, sanitarias, es aplicar
entre 3 y 4 renovaciones hora. Eso es lo más habitual. Comercios, oficinas, 3, 4 renovaciones hora. ¿Cuándo 3, cuándo 4? Dependiendo un poco del criterio, de si va a haber más ocupación o menos. Si son espacios, por ejemplo, pienso en una clínica dental, apenas hay ocupación, pues un equipo se calcula a 3 renovaciones hora. Espacios como aulas y demás, pues se suelen calcular a 4 renovaciones hora. Por tanto, caudal del equipo, aquí ven en las columnas de la tabla inferior, caudal a filtro limpio, que sería cuando ponemos el equipo en marcha, y caudal cuando ya toca cambiar el filtro. El equipo va perdiendo caudal. Los cálculos que doy a nivel de superficie a tratar, que cubriría el equipo, son con un caudal medio. Caudal medio, pues eso, 360 metros cúbicos hora en el primer caso, y con eso cubriríamos unos 30, 40 metros cuadrados. Este equipo, para este nivel de cobertura, choca con mucho producto de fabricación china, asiática, que va a tener un nivel de coste muy inferior. Los argumentos son claros aquí, ¿eh? Nosotros no entramos en esa línea de competencia del producto a precio, pero sí que estamos dando un producto certificado que podemos defender ante cualquier proyectista y que va a dar unas garantías. O sea, es un concepto, pues como ya les decía antes, como el del dimensionado de un filtro para quirófanos. Estamos en esa liga, o sea, en un producto de garantías. Y si pasamos ya, saltamos al siguiente modelo, este es el modelo 850. A nivel de gama no voy a comentar nada porque es exactamente igual que el anterior. 3 modelos con los tipos de filtros que hemos visto antes. A nivel de cómo es el producto, igual que el anterior. Silenciador, aspiración, ventilador, es todo igual, solo que este también está disponible en flujo horizontal. En vertical o en horizontal, en ambos flujos. Esto no se lo hace el cliente. O sea, hay códigos de fabricación para el horizontal y otros para el vertical. Hay que pedirlo así. La venta, por lo que estoy viendo en España, que estamos teniendo bastante petición de estos productos, se concentra en los verticales. Es más fácil de ubicar y prefieren que el aire salga hacia arriba. Pero este horizontal también está disponible. El equipo, bueno, va con este difusor así cuadrado y todo es el doble. El caudal es el doble y por tanto la superficie a cubrir es el doble. Entre 60 y 80 metros cuadrados de cobertura en el primer caso. Estos equipos a nivel de control de hecho no tienen un control en sí. El mantenimiento es preventivo, hay que hacerlo, no hay una indicación de cuándo hay que cambiar el filtro, esto se hace por tiempo. Y lo que ven aquí en esta imagen se puede ver en la parte superior, hay, bueno, aparte de la maneta de acceso que da al mantenimiento de filtros, pero lo que hay es un interruptor paro-marcha y un potenciómetro que permite ajustar la velocidad de giro del ventilador. Luego ya en el manual de instrucciones todo esto se detalla muy bien. Se dice, pues a ver, ¿cómo tengo que dejar mi equipo regulado? Pues, ¿qué tipo de local es? Hay varios ejemplos. Pues esto es un restaurante. Bueno, pues para un restaurante de metros cuadrados y altura, y en función de estos parámetros, en una tablita fácilmente se ve la posición en la que hay que dejar el equipo regulado para que tener un buen nivel de purificación. Pues ahí veremos al 7 o al 6 o al 8, ¿no? Que son las posiciones a las que se ajusta. Todo eso a nivel de instrucciones está bastante bien trabajado. Dejamos de lado lo que son los equipos portátiles y pasaríamos a los equipos de instalación. Esto ya no lleva ruedas, son equipos más grandes para ir o bien visibles, trabajando como equipos autónomos o montados en falso techo. Se llaman UP, unidades de purificación. Pueden trabajar, el mismo producto puede trabajar o con flujo horizontal o con flujo vertical. Es decir, lo montamos como queremos. En falso techo suele ir en horizontal y necesita poco accesorio. En vertical hará falta algunos accesorios para que esto se pueda montar y quede bien. A nivel de filtros, además de los F7, H14, MERV 13, MERV 20 que llevan los portátiles, aquí además montamos un filtro previo, que sería un MERV 7. Son caudales más grandes, velocidades de aire importantes y ahí creemos conveniente ya meter ese equipo más protegido. Suelen ser establecimientos que en muchos casos van varios equipos de estos en un solo comercio y por tanto son equipos más complejos también a nivel electrónico. No es tan sencillo como el portátil, que es un paro-marcha y la regulación de velocidad. Aquí hay bastante más. Si vemos en la tabla hay 4 modelos. Caudales que no son caudales máximos, son caudales reales, es decir, el equipo da ese caudal, pero lo va a mantener durante bastante tiempo porque tiene un cierto margen para compensar el ensuciamiento de filtros. Sería la tercera columna de la tabla de abajo,
donde ven los pascales disponibles que tienen estos equipos. En definitiva, cubrimos hasta cerca de 600 metros cuadrados como máximo, calculado en 3 renovaciones hora, con el equipo más grande. Si hiciéramos una sección del equipo, veríamos lo que ven aquí, que es un filtro previo, va el ventilador y luego los 2 filtros finales. Estos equipos están disponibles con control. También estamos trabajando para tenerlos sin control, ¿eh? Pero lo ideal sería equiparlos con control siempre que se puedan, puesto que el control va a garantizar que se mantiene el caudal de aire. Si no, estos equipos suelen dar mucha presión al principio y suelen pasarse de caudal, que es algo que tampoco va bien a los filtros. Por lo tanto, recomiendo el control, o al menos si no se monta control y se prefieren por versiones más económicas, básicas, sin electrónica incluida, pues que nos garanticemos que el cliente va a hacer un control de caudal constante o de alguna manera va a proteger que el equipo no trabaja desbocado o a caudal máximo el primer día, porque eso no va a ser bueno. Si la versión es la versión con control, que se llama ProRec, o sea, serie UP ProRec, que es el control profesional, Professional Regulation, bueno, pues ese control hace muchísimas cosas, pero lo más importante es muestra el caudal de aire que pasa por el equipo. Y en la pantalla de control nosotros clicamos, el usuario clica en la pantalla, es táctil y directamente le dice, mira, yo quiero que este equipo dé 2000, escribe ahí 2000 y el equipo empieza a funcionar regulándose para dar 2000. ¿Que el filtro se va ensuciando más? Pues va dando más velocidad al ventilador, pero el caudal de aire siempre es 2000. Esto es estupendo. Lo frena al principio y cuando el filtro se vaya ensuciando, pues ya le va dando más presión. Tenemos presostatos independientes de control de ensuciamiento del filtro F7 y H14, los 2 filtros finales, independientes. O sea, que tenemos un aviso en pantalla de cambiar un filtro o cambiar el otro, no solo el que toca. El G4 no, ahí no hay control de filtro, ese se va limpiando, se hace un mantenimiento preventivo porque ese solo tiene la función de tener limpio el equipo y quitar lo más gordo al F7. Y permite, por ejemplo, pues que esto en establecimientos comerciales lo piden mucho, poder hacer una programación horaria con distintos caudales. Por la noche te paras, a las 7 de la mañana te pones en marcha con un caudal de 1000, pero luego me entra más gente a partir de las 12, pues a las 12 te pones en 1500. Y por la tarde te pones a 1700, por decir algo. Pues todo esto se puede hacer con infinidad de periodos horarios. Y va bien porque al final, cuando tenemos el equipo regulado a baja velocidad, pues también estamos conservando la vida de los filtros, el consumo eléctrico baja y demás. Y todo, por supuesto, pues integrable a redes Modbus o BACnet de serie. A nivel de configuración, antes decía que pueden ir en horizontal o en vertical. Este sería un ejemplo del equipo montado en configuración vertical, trabajando como si fuese, yo digo, como un pingüino, que es tomando aire del ambiente y expulsándolo también al ambiente, buscando el techo, buscando el efecto Coanda del techo. Esto se pondría en un lateral de la tienda y esto se está ofertando a muchas tiendas de ropa y supermercados, pues un equipo de estos o 2 equipos o los que sean panelados. Son equipos que, aunque tienen ya caudales altos, tienen una proporción fondo-ancho interesante. O sea, son anchos, y si vemos el último modelo es un ejemplo claro. Cerca de 2 metros de ancho, pero un fondo de solo 500 milímetros. Bueno, o sea, una proporción de 1 a 4. Esto está bien porque lo que no quieren en tiendas es ocupar mucho espacio, pero pegados en pared lo llevan mejor. O sea, van en la línea de estanterías o incluso los tapan con estanterías para que no se vean. Es verdad que nadie quiere ver este equipo, ¿eh? Siempre los acaban cubriendo de alguna forma. Luego también damos la opción de, bueno, aquí no lo he comentado, pero este equipo, por ejemplo, pues habría que pedirle un plenum, que esto todo en la lista de precios está todo bien indicado y en el catálogo así también lo estará, un plenum en aspiración con rejilla y a la salida una rejilla lineal. Son 2 accesorios. El plenum es un accesorio, ya va con su rejilla montada y la rejilla en salida pues también es otro accesorio. Y el resto es el equipo de purificación. Son como 2 piezas, pero que de fábrica ya salen unidas, ensambladas como un solo producto. Y aquí pues sería un montaje similar, pero lleva plenum abajo y plenum arriba, plenum en aspiración y en descarga. Este tiene menos aceptación, gusta más el primer modelo. Aquí veríamos un ejemplo de lo que podría ser un equipo vertical escamoteado en montaje en una oficina, por ejemplo. Bueno, pues es el principio de funcionamiento. Y si pasamos a los horizontales, pues nos dejamos de esos accesorios, pueden ir otros, pero todos esos plenums no harían falta, el equipo es el mismo
También va muy bien que sean, aquí el fondo se convierte en el alto y por tanto van bien para montaje en falso techo. Y aquí sí que se podrían utilizar accesorios de la actual serie UTBS que ya teníamos codificados, como silenciadores, juntas flexibles o módulos de mezcla. La idea es pues, hacer una instalación de purificación. Esto en obra nueva es más fácil. En lo que estamos viendo en locales existentes, no he encontrado todavía uno donde se puedan ubicar, porque los falsos techos están a reventar de instalaciones. Antiincendios, ventilación, clima, es difícil encontrar un hueco. Pero como concepto estaría muy bien, no se ve nada y estás purificando el aire. Bueno, esto en cuanto a la gama de purificadores, bueno, luego hablaremos de algún equipito más, pero básicamente está todo visto. Y luego un tema por aclarar conceptos, porque ya antes comentaba que nos está llegando mucha petición de gente que tenía un proyecto de equipos de ventilación con recuperación de calor o simplemente con equipos de aportación y de extracción independientes y nos dicen, aquello que me tenías mirado, ponme un filtro EPA en la impulsión también ahora, que he escuchado que va muy bien para el virus. No, el virus no está en la calle. La ventilación toma aire de la calle, limpia y la introduce dentro del local. Ahí no se le ocurra montar un filtro EPA. Lo va a saturar y no va a conseguir ningún tipo de protección. Al revés, va a perder ventilación. Por tanto, ahí no va eso. En todo caso, en las líneas de impulsión de aire puede ser necesario montar otro filtro. Para eso vuelvo a aquellas cajas que antes hemos visto, UVF, ECOBAT, bueno, pues que pueden ser una solución perfecta para filtrar, pero otro tipo de contaminantes, los que hemos visto en la primera parte de la presentación, los gases, los contaminantes de partícula fina, y también tenemos, por ejemplo, para recuperadores de calor, una serie de cajas que se llaman FB-IAQ, que dan esa protección contra lo que interesa, que es la polución urbana, no la eliminación. Entonces, contra el virus volvemos a lo mismo. Buena ventilación y purificación. Pero sí que nos hemos encontrado gente que ha dicho, bueno, pues yo quiero tener la ventilación, pero quiero que mis clientes sepan que están bien protegidos y que tienen un equipo solo trabajando para retener ese virus y para filtrarlo. Bueno, pues combine la ventilación. Si además su aire está ubicado en una zona con contaminación gaseosa y demás, ponga algún módulo que tenemos para proteger y filtrar esos contaminantes y combínelo con la purificación. Pero desde el sistema de ventilación no hablemos nunca de filtro SEPA. Eso es solo cuando se está lavando el aire, recirculando ese aire. Por último, en cuanto a esos desarrollos que les estoy presentando de purificadores de aire, esto es una cosa muy particular. No le acabo de ver mucho uso, salvo en una aplicación. Nosotros llevamos tiempo fabricando equipos de climatización, porque son recirculadores de aire, derivados de unidades de ventilación. Pero, ¿suele ir para fabricar aires acondicionados? No. Son unos equipos que dan cobertura a un hueco, a una zona que no cubierta de demanda. Son equipos de mucha capacidad, hablamos de potencias de frío en torno a 100 kilovatios, potencia máxima, que vendemos en tiendas también como unidades de climatización. Recirculan aire, van con baterías de agua o de expansión directa, son como gigantescos fan coils. Bueno, pues en estos equipos tenemos unas presiones disponibles grandes. Nosotros venimos de la ventilación y hemos hecho equipos de aire acondicionado robustos, con rodete backward y con altas velocidades de rotación. Por tanto, hay mucha presión disponible. Es un caso raro. En equipos de clima no suele pasar eso. No suele haber presiones disponibles. Van muy justitos. Pero en estos equipos nuestros sí, que se llaman UTBS, en algún caso, bueno, la UTBS sería para ventilación y UTC, los que son de recirculación. Pues ahí nos va como anillo al dedo. Ahí sí que podemos montar un filtro EPA, pero porque tenemos esa presión tan altísima. Y hemos hecho un módulo sin ventilador que lleva el filtro F7 y el H14. Volvemos a lo mismo, el MERV 13 y el 20 integrados. Y esto recircula el aire solo, porque es aire acondicionado. Por lo tanto, se convierte en un purificador. ¿Hay pérdida de rendimiento? Sí la hay. Hay en torno a un 15, un 20, hasta un 25%, dependiendo del modelo. Pero hay gente dispuesta a pagarlo. De hecho, tenemos en demanda de hacer estudios de tiendas con equipos que incorporen este módulo de filtración. Pero es solo combinable. Lo veo muy difícil de combinar con un equipo de aire acondicionado de mercado porque no tienen esa presión. Ya ven el filtro EPA, estamos hablando de 300 milímetros de profundidad del filtro. Pero para que se haga una idea, la pérdida de carga del filtro EPA de inicio
ronda los 300 pascales de inicio. A filtro sucio podemos ir a 600 pascales. Son un orden de magnitud importante. 600 pascales, hablamos de más de 2 pulgadas de pérdida de carga. Bueno, y este sería el último desarrollo. Aquí ven los módulos, tienen una profundidad de 750 milímetros de fondo. Y bien, este, como decía, era el punto final de lo que es la gama de purificadores de aire, que espero que hayan encontrado interesantes. Y por mi parte, pues ya daría lugar a la rueda de consultas. Ok, sí, perfecto. Sí, sí, sí. No. Sí, sí, se me oye, ¿verdad? La pregunta 1 hace referencia a las dimensiones. Las dimensiones de los filtros tienen normalizadas para que puedan encajar en los EcoBat. Bueno, los equipos EcoBat, los UVF, entiendo que esto hace referencia a los UVF EcoBat, aquellas cajas de ventilación con los filtros integrados, se suministran con filtros. O sea, no tenemos un UVF sin filtros y por tanto van a llevar los filtros que hagan falta, van a llevar. Luego, cuando se busca el recambio, ¿esos filtros son estándar? No, no lo son. Hemos dado prioridad a hacer un producto compacto, más bajo y por tanto no nos hemos centrado en la fabricación o en el uso de filtros estándares, sino que vamos a un filtro hecho a medida. Aquí, por lo que veo, los fabricantes de filtros tampoco tienen problemas por la fabricación de filtros a medida. A nivel de coste no hay mucha diferencia y a nivel de plazos de entrega tampoco la hay mucha. Lo último que tengo es la experiencia con los filtros absolutos y para que se hagan una idea, si un filtro absoluto tiene un plazo de entrega de 3 semanas en versión estándar, perdón, de 2 semanas y medio en versión estándar, el especial nos lo hacen en 3. No es tan diferente. Pero no son versión estándar. Y luego un tema muy importante. Nosotros trabajamos con filtros de muy baja pérdida de carga. Saben que el elemento filtrante normalmente, el más extendido, suele ser la fibra de vidrio. La fibra de vidrio genera pérdidas de carga alta. En estos equipos, para tener una performance mejor, para tener más presión disponible, utilizamos unos filtros que dan muy poca pérdida de carga y están fabricados en fibras de polipropileno. Esto hace que su coste sea superior, pero tienen la ventaja de esta pérdida de carga tan baja. Quiero decir, si alguien compra un filtro que no es el original, y es un filtro de fibra de vidrio y con otra disposición de pliegues, puede tener un descenso del rendimiento bastante grande. Y que su equipo pues, realmente no le dé el caudal que daba cuando era nuevo o con los filtros de origen. Bueno, yo creo que esto debe haber respondido. Filtros que no son medidas estándares, que tampoco le veo son un problema, y lo importante de respetar el recambio original por el tema de pérdidas de carga. Pregunta número 2. Preguntan si hay un accesorio de ultravioleta para el campo clínico. No, no lo hay. No hay un accesorio. Entiendo que un accesorio como tal no se debería dar. Pero sobre el tema ultravioleta, nosotros, Lámparas UV, ya hemos tenido entrevistas con distintos fabricantes y, de hecho, el tema de la ultravioleta ha sido evaluado. El problema que hay es, y de hecho, por ejemplo, pues hay un competidor nuestro que ha optado por la UV. Esto, siendo sincero, siendo honestos, a mí me parece un poco una tomadura de pelo. La tecnología VC, nada que decir contra esto, es buenísima, mata al hombre, por lo tanto va a matar al virus, de eso no hay ninguna duda. Y la veo excelente cuando se radia a una superficie. O sea, cuando lo que tenemos es una radiación sobre una superficie, no hay nadie, se utiliza un quirófano, luego se pone en radiación ultravioleta
y durante un tiempo, que son bastantes segundos, se radia la superficie con onda corta, con UVC. Esto es una buena solución. Lo que no es una solución correcta es utilizar 15 vatios de lámpara en un equipo que pasa el aire a 4 metros por segundo, que transcurre una partícula de aire, recorre la longitud de un coche en un segundo. Esto es no hacer absolutamente nada. Luego, aparte, hay otro tema, que es la radiación UV. Se conocen las dosis con bastantes virus, pero todavía no hay ensayos definitivos sobre cuál es la dosis a aplicar al COVID-19. ¿Cómo se puede sacar un producto al mercado y decir que es eficaz contra un virus para el que todavía no hay suficiente experimentación en el uso de lámparas UVC? Haciendo referencia a esto, eso de que he visto dosis que son como 4 veces inferiores a las que requería el anterior coronavirus para desactivar el virus. Me parece una solución muy fácil de implementar, no tiene pérdida de carga, pero ¿cuál es la certificación que puede dar? Nosotros podemos asegurar que estamos filtrando las partículas, hay un certificado de ensayo de ese filtro, sabemos que la partícula llega al filtro pero no sale del filtro, pero con la lámpara UV que hay, ¿cómo se puede esto justificar? Me parece que la tecnología, vuelvo a lo mismo, es interesante, pero requiere de un nivel de ensayos y certificación en laboratorio elevadísimo. Si el producto no está certificado a ese nivel, me parece como mínimo poco responsable. Estamos indagando, estamos investigando, esto es un campo reciente, pero solo a modo de ejemplo, la semana que viene tenemos una entrevista en uno de los hospitales donde dimos equipos, donde vamos a evaluar posibilidades de hacer producto, pero sin un testeo previo no lo haremos. Y bueno, esto es un poco mi punto de vista sobre el tema del UVC, aparte de otros temas, que si no hay un buen control de la longitud de onda, se puede generar ozono, que es muy peligroso, pero sobre todo lo que yo veo es que con potencias tan pequeñas no se puede hacer nada contra el virus, o la desactivación que va a tener es mínima. O sea, tengo literatura de fabricantes de lámparas UVC que recomiendan para virus de la gripe y otro tipo de virus unas dosis que requerirían tiempos de contacto de la radiación de más de 5 o 6 segundos con el mismo aire. Y eso en un purificador no pasa en menos de un segundo el aire por el equipo. Bueno, pues ese es nuestro punto de vista. Vamos a lo seguro, vamos a lo fiable, vamos a la EPA. ¿Qué tan cierto es que el virus se transmite con el aire acondicionado? Bueno, esto vuelvo ahora al principio, al informe del principio, en el que se simulaban las partículas pequeñas. Lo que se habla, y aquí hay un informe que se realizó en China en el que se demostraba que una persona había sido contagiada en un restaurante por otra persona y era debido a las corrientes del aire acondicionado. Yo no lo sé, no sé, hay informes de todo, ¿no? Pero por sentido común, yo decía antes que las corrientes de aire son importantes. No pienso tanto en la recirculación del aire a través del aire acondicionado, es decir, la partícula del COVID entra en un flujo de aire, pero cualquier partícula de aerosol, cualquier partícula de agua que esté infectada, que sale de una persona al respirar, si en el local hay una corriente de aire, pues va a ir con la corriente. Entonces, si hay un sistema de aire acondicionado con una difusión poco trabajada, en el que se generan velocidades superiores a 0,2 metros segundo en algunos puntos del local, pues entiendo que la dispersión va a ser mayor. Que la foto esa que veíamos antes del estudio en Japón, en el que se veía dispersión de gotas pequeñitas, si hay una cierta corriente de aire, pues va a tener mucho más alcance. Para mí es de sentido común. Los aires acondicionados, especialmente los que no están bien dimensionados, me refiero, un split en la pared es una bomba, porque genera una corriente de aire altísima. Por lo tanto, sí favorece que una partícula que en un momento la tienes a 20 centímetros de tu boca, al rato esté a varios metros. Yo creo que sí. Hay algún informe que sé que lo podéis buscar. Sé que tuvo bastante difusión un caso en China. Cuarta pregunta es, para el cambio de filtros EPA, ¿qué consideraciones hay que tener? ¿O cómo se mide si ya no cumple su función? Bueno, es por pérdida de carga. O sea, en la filtración, el filtro EPA,
hasta unos 600 pascales de pérdida de carga, filtra bien. Por ahí empieza a haber riesgo de que ya vaya a pasar alguna partícula. En un portátil prácticamente nos quedamos sin aire, o sea, sería, y más en estos portátiles que actualmente no tienen ese control de ensuciamiento de filtros y que se hace de forma preventiva. Por lo tanto, ¿cuándo se sabe que no cumple? Se nota por el flujo de aire. Esto es algo que cuando empezamos a no tener aire es que ese filtro está colmatado. En los equipos de instalación fijas que ya llevan, los equipos UP, que ya llevan ese control integrado con medidor de caudal y demás, nos lo va a decir el control. Va a medir cuando hay esta diferencia de presión y nos va a avisar, va a saltar un aviso, que es cuando hay que cambiarlo. Las consideraciones, esto es muy bueno, es simpático, porque cuando empezamos con el episodio del COVID, las autoridades y los fabricantes de filtros decían pues que nada, que esto se cogía, se sacaba, que no había que tener ningún problema, se llevaba al punto de reciclaje y a correr. Y a medida que han ido avanzando la problemática y demás, pues cada vez han ido pidiendo más medidas de protección. Entonces, lo último, que es de esta semana, al menos aquí en Europa, lo que se está diciendo es el mantenimiento del filtro puede hacerlo cualquiera, pero tiene que ir equipado con guantes y con mascarilla. El equipo se saca de su ubicación, se monta en una bolsa que sea estanca, o sea, que no tenga agujeros y demás, una bolsa estanca y se cierra. Y ese filtro se debe llevar a un punto de reciclado y lo ideal es que aquí hay una figura que es el gestor de residuos, que tiene un título, muchos instaladores lo tienen. Entonces, pues se debería encargar un profesional de deshacerse de ese filtro. Esto, bueno, se debería hacer cada año, cada 2 años y es el proceso normal. Ahora que estamos afectados de este tema, hasta hace unos meses los purificadores, los filtros los cambiaba cualquiera y los llevaba al punto de reciclaje de su pueblo, o sea, no había mayor precaución, pero ahora sí que están dando estas recomendaciones que he comentado. Preguntan si hay alguna tabla de filtros con la norma de filtrado y su respectiva caída de presión. No, porque, o sea, la caída de presión, no sé si esto hace referencia a inicial o final. La caída de presión inicial va a depender de la superficie del filtro, ¿no? Y luego de la configuración. Hay filtros más finos, más profundos, de bolsa rígida. Si se refiere a la pérdida de carga inicial, depende del filtro. Se puede conseguir un mismo filtro, un mismo estándar MERV 14, por ejemplo, que tenga la mitad de pérdida de carga que otro. Va a ser más caro seguramente, pero esto se juega mucho con los pliegues que tiene el filtro para ganar superficie. Al final los elementos filtrantes no les limita la velocidad frontal, sino la velocidad del aire a través del medio filtrante, de la manta filtrante. Entonces, con eso se puede jugar bastante. Yo te puedo decir mi forma de trabajar. O sea, cuando diseño un producto, busco que a filtro limpio, hablo de microfiltración, o sea, lo que serían F7, F8, o sea, MERV, entiendo que hablamos de MERV 12, MERV 14, por ahí, ese tipo de filtraciones. Intento que a filtro limpio no pasen de 60 a 70 pascales de pérdida de carga. Esta es mi recomendación. Luego, a filtro sucio, ya depende de lo que quieras dejar pero vuelvo a lo primero. No conozco ninguna norma sobre esto. Es el proyectista que diseña la máquina el que lo utiliza como un factor de diseño. Luego, a filtro sucio hay normativas. Por ejemplo, aquí se recomienda que los filtros, hay 2 niveles. Los filtros básicos se cambien a 200 pascales de presión, que sería algo menos de 1 pulgada. Y los filtros finos, pues que se cambien a 350 pascales de pérdida de carga del filtro. Pero esto es más por temas energéticos, y vienen más en las directivas de eficiencia energética. 350 pascales, que estaríamos hablando de 1,6 pulgadas, una cosa así. Vale, pero bueno, no sé si esto contesta a tu pregunta, si no luego la reformulas y luego vemos. Preguntan si se pueden instalar filtros de carbón activo a los diferentes equipos ya instalados. Sí, perfectamente. De hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el modelo pequeño que lleva 2 filtros, el F7 y el H14, el absoluto, se denomina PAP 420. Yo he comentado que hay un modelo que es el PAP 350 que lleva el filtro de carbón activo. La diferencia entre ambos modelos es el filtro de carbón activo.
y las guías para el montaje de este filtro también están en el modelo 410. O sea, a posteriori se pueden montar. Desde algún distribuidor incluso se plantean el no tener únicamente la versión estándar, que es la versión más enfocada a todo el tema COVID, y tener algún filtro de carbón, si acaso, por si hay la demanda de algún cliente, pues sacan el filtro de carbón, lo montan ellos mismos y ya tienes el equipo. O sea, sí, ese mismo equipo. Eso quizá una tontería, pero la diferencia sería que la placa de datos técnica haría referencia al modelo PAP 420 en lugar del otro. Pero bueno, a ver, el equipo en sí es igual. Y la última pregunta que tengo hasta el momento hace referencia al filtrado para oficinas públicas y preguntan qué tipo de filtración se recomendaría, si también es recomendable la extracción en esos ambientes. Oficinas públicas, hombre, eso es un espacio especialmente interesante porque son espacios donde hay que estar concentrado, por lo tanto ahí tiene que haber muy buena ventilación, muy buena renovación ambiental. Entonces, aparte de unos caudales de ventilación altos, a nivel de protección, hablo un poco del estándar europeo, que es el que más conozco, pero aquí se piden siempre doble etapa de filtración y voy a mirar en mi chuleta de equivalencias de filtración, porque todo esto lo tengo muy perfecto. Vale. Pues fíjate, o sea, aquí lo que está viendo siempre en oficinas es filtración final, MERV 14, F8 es lo que se recomienda para oficinas. Un MERV 14 solo, directamente, no se debería poner, porque es un filtro ya bastante fino que se colmata fácilmente, por tanto, se pediría una prefiltración. Aquí, por norma, en España, por ejemplo, es normativo, tiene que haber MERV 10, que es M5, MERV 10, más MERV 14, esos dos filtros, en todas las aportaciones de aire a la oficina. Luego, claro, hacer solo aportación de aire en una oficina, si los caudales son pequeños, puede valer, puede ser suficiente. Pero en cuanto pasemos de 800 metros cúbicos hora, va a hacer falta un sistema de extracción que libere presión también, porque de lo contrario vamos a tener un sistema en sobrepresión que puede llegar a ser molesto y que, dependiendo de la difusión que tengamos de aire, puede generar incluso pues alguna corriente o hasta dificultades para cerrar puerta, hemos llegado a ver, ¿no? Entonces, lo ideal es el doble flujo. Aquí vamos todo a doble flujo, por temas ya que al final acabas haciendo doble flujo y la recuperación de energía y montas todo el sistema. Pero para mí lo más importante es la impulsión. Si la extracción se pudiese garantizar, pues que allá hay vías de salida o edificios antiguos que tienen muchas infiltraciones, pues igual solo con la impulsión sería suficiente. La calidad de aire quedaría garantizada con este equipo. Luego está el tema de recuperación de calor y esto que no podríamos hacerlo, claro. Y aquí hay otra consulta, ¿sí? David, hay una última consulta, veo. Sí. Por ejemplo, vuelvo un momento a las 7, que ahora aquí estaba haciendo una reflexión interna. El tema de oficinas, en ocasiones, si es complejo montar una extracción, sí que se puede hacer lo que se conoce como una transferencia de aire, que es aportar aire en las zonas limpias, zonas secas, en la oficina, y hacer transferencia de aire, por ejemplo, hacia la zona de aseos, y que ahí ya tenemos una zona en depresión. Esto va bien porque tenemos una circulación de aire, lo que hay que calcular bien y que no haya limitaciones en las puertas. O sea, hay que hacer el cálculo del recorrido que realiza el aire desde las impulsiones hasta la extracción y ver que no hay una puerta que corte ese paso de aire, ¿no? Pero si se calcula bien, eso se podría plantear. Una circulación de aire, una transferencia de aire de la zona más limpia a la zona más sucia, que además genera un gradiente de presión de los lavabos, que es donde está el olor, que quedan en presión negativa, y flujos de aire entrantes. O sea, no sale el olor nunca, sino que siempre hay corriente de aire entrante hacia ellos. Eso funciona, es interesante. También en restaurantes, con transferencia de aire hacia la zona de cocina. Pero bueno, eso aparte. Y vuelvo ahora a la pregunta de Laura, que pregunta si los equipos serie U deben instalarse con conductos, conductería, o pueden funcionar sin ductos sobre el cielo raso o manera de pleno. A ver, los equipos U hemos visto antes
que un posible montaje es sin ningún tipo de ducto, montado en vertical y tomando aire por abajo y descargando, como si fuera un gran equipo autónomo. O sea, son equipos que pueden trabajar así. A nivel ruido es peor. Si es una aplicación en oficinas, yo no lo haría nunca así. Siempre lo haría con ductos que también te permiten meter un silenciador, trabajar mejor a nivel acústica. Por poder trabajar se pueden trabajar. En falso techo también podrían estar sin conductos, impulsando directamente a falso techo. De hecho, mañana presentamos a una cadena de supermercados esta opción, que es equipos que van a aspirar, en este caso es aspiración de plenum, y descargan directamente hacia el exterior. Es un inventillo que hacemos, que es con equipos portátiles, impulsamos hacia abajo, tomando aire de falso techo. Pero sí, con los UP también podrían montarse así. Sí, sí, funcionaría bien. Muy bien, perfecto. Pues nada, por mi parte ha sido un placer estar con vosotros. Espero que hayáis encontrado interesante el contenido y nada, cualquier cosa que haya quedado en el tintero, pues ya la hablamos. Por la asistencia.